Muy buenos días, saludos a todos, bienvenidos a este su espacio Periodismo y Sociedad. Qué bueno que están con nosotros, como siempre en este conversatorio, este esfuerzo, una nueva jornada para luchar por aunar esfuerzos y construir un país mejor, pero para todos. Ese es el objetivo, las fuerzas de ustedes con las mínimas que podamos nosotros dar, pero que cada día tengamos mayores esperanzas. Hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a compartir con las noticias y todo. Tenemos una bella entrevista que no quiero que ustedes se la pierdan, para que ustedes vean los valores que están por ahí ocultos en el país. Pero siempre acompañado, guiado por Dios, tutelado por Dios y acompañado por Isidro Toro. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la cosa? La cosa está bien, está muy bien y va mejorando. Sí. No es ni bien ni mal, sino... No, pero eso es en privado. Ay, don Isidro, mire. Hay una noticia que le envié ayer o antes de ayer, de que el gobierno dominicano está comprando un buen equipamiento militar en España. Sí. Yo creo que eso es importante. Sí, siempre es importante porque nosotros tenemos que tener una fuerza militar que nos... Pero es que son vehículos de, digamos, de transporte, no son tanquetas ni nada por el estilo. Son importantes para fortalecer la movilidad. La movilidad. Hay un grupo de aviones, creo que están haciendo un buen negocio, sale alrededor de 140.000 euros cada avión. Son unos aviones de instrucción, los Pilgrim. Esos aviones son originalmente chilenos. Seguro que esto es una combinación con fábricas españolas. España lo ensamblaría, seguro. Sí. Entonces son aviones que están fuera del uso ya de la Fuerza Aérea Española. Ah, es como para el entrenamiento. Sí, son aviones de entrenamiento, pero son multiusos. Claro, en el entrenamiento disparan, sueltan bombas, etcétera, y sirven de observación, de vigilancia. Tengo entendido que ya hay 7 aviones de eso en el país, vienen y lo van a armar aquí, y creo que la flotilla general son 30 aviones. Esos aviones vienen con repuestos para 10 años, y dentro de 10 años le pueden hacer un overhaul que dura 10, 15, 20 años más. Pero yo recuerdo que el año pasado el presidente Luis Abinader visitó la Fuerza Aérea, el cuartel general, y ahí como que se presentaron unos helicópteros y creo que 3 aviones fabricados ahí. Sí, son una especie de dron. Sí, recuerdo que hace 2 o 3 años el último Pilgrim, porque la Fuerza Aérea Dominicana tenía ese sistema. Pero eso era como brasileños. No, son chilenos. Los Pilgrim son, o pillan. Los pillan. O pillan. Recuerdo a don... Sí, son chilenos. Al gran maestro. Siempre decía, ahí están cruzando los pillan de las Fuerzas Armadas. Se cayó el último que había. Oh. Creo que falleció el teniente que lo estaba pilotando. Salió en la noticia. Vuelan a ras del mar. Así. Sí. Y ahora están reactivando, reforzando con ese sistema que es muy válido, porque ese es el que utilizaba España para formar sus pilotos. Ellos están sustituyendo con otro sistema porque han sustituido sus aeronaves. Ellos tienen los Eurostar y otros sistemas europeos. Entonces, necesitan un sistema de instrucción distinto que el Pillan. Por eso están retirando esos aviones y el país lo está adquiriendo. Yo creo que es un buen negocio. Qué bueno, y seguro que es a largo plazo. Seguro que tienen un financiamiento. Sí, seguro, porque... Mire, ayer venía discutiéndose en el Congreso los diputados de la oposición. Yo no quiero pensar que los diputados se hayan obsesionado
en modificar un Congreso solo por la politiquería de oposición. Pero lo lograron. Modificar el Congreso. Modificar el presupuesto. Y ayer me dolió mucho cuando yo vi esa noticia de que lo anunciaban en la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda, los renglones a los que habían afectado. Ministerio de Obras Públicas y el sistema. En el momento en que el presidente firma un pacto por la seguridad vial, le reducen los recursos al sistema vial. Yo no entendí eso. Obras Públicas está haciendo un trabajo extraordinario de reivindicar el bienestar de los barrios populares, de las comunidades con la pavimentación de las calles. Ahora está implementando una nueva modalidad de un asfalto reciclado que fue el ministro a Corea y fue experiencia de New Orleans, de Las Vegas, de muchísimos sitios de Estados Unidos, de Nashville, y trajeron esa experiencia y en 13 kilómetros Obras Públicas se ahorró en 13 kilómetros 150 millones de pesos. Pero es un trabajo extraordinario y que ahora resulta que a Obras Públicas le van a reducir los gastos. Yo no entiendo eso. No, y lo peor en otras cosas. Se van por lo fácil. Pero lo fácil es lo que más necesita. No, pero van y agarran una tijera y cortan por lo fácil. Y lo peor del caso es que ese presupuesto está presentado al Congreso hace un mes. Sí. Y en un mes prácticamente nadie ha ido a revisarlo con detenimiento y hacer las propuestas sobre bases sólidas, en el sentido de que si hay que buscar dinero para un sector que no está contemplado en el presupuesto, buscar los recortes en sitios que no sean sensibles para la población. Correcto. ¿Me entiendes? Yo recuerdo, y no quiero hacerle propaganda, a Wellington Arnott, que cuando era diputado todos los años, estaba en la oposición, presentaba un discurso con observaciones, se veía que observaba la ejecución presupuestaria. No, y revisaba, investigaba el proyecto de presupuesto. Mire, usted, pero eso ahora parece ser que no existe. No existe porque los diputados están en otra cosa. Entonces es muy fácil agarrar una tijera, ver, mira, aquí hay 2.000 millones de pesos para, qué sé yo, para una calle o calles. Quítale 200 millones a eso, con 180 millones tiene bastante, o 1.800 millones, lo que sea. Y ¡pam!, le quitan eso. El eso presupuesto de Obras Públicas no alcanza, es un presupuesto menguado. Y son bienes de capital los que están reduciendo. Seguro porque es inversión, que es lo que reclama la población. ¿Qué es lo que motoriza la economía del país? Seguro, de paso. Seguro. Mire, y lo peor, el más fuerte dolor fue cuando yo escuché al ministro decir, porque de ahí es que vamos a sacar el dinero del aumento de los médicos. Oye, para un consumo. A eso de inversión de capital le vamos a sacar para el consumo yo no estoy en contra del aumento salarial de los médicos. Yo creo que ellos debieron conseguir más. Pero usted decía en estos días un gran evento que hizo, yo creo que fue Aduana, que recaudó 15.000 millones de pesos de personas que lo estaban evadiendo. Claro. ¿Cuántos 15.000 millones de pesos no se está evadiendo en distintos departamentos del Estado? Que es el 10% de la reforma fiscal que estaban planteando. Y Aduana lo hizo en una semana. En una semana, en algunos negocios. En algunos negocios. Exacto, entonces hay mucho marasmo, hay mucha indolencia de parte y parte. Yo a veces no entiendo nada, por eso vamos por una pausa. Y entonces venimos con nuestra invitada Delia Josefina Ortiz, una estrella en cierne, que está ahí en la política de hace mucho. Hoy vamos a hablar de un tema que no tiene mucho que ver, pero que es de política, pero no es directamente de política, pero que demuestra la calidad de ella para lo que es una proyección de lo que una mujer que pueda llegar al poder. Ojalá que llegue. Con el favor de Dios. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos con nuestra invitada estrella, Delia Josefina Ortiz. Vamos con ustedes, y ya les decía que teníamos una muy buena entrevista con una distinguida dama, una profesional muy acrisolada, Delia Josefina Ortiz. Ya la vieron siendo precandidata presidencial en el periodo pasado por el Partido Revolucionario Moderno, pero yo no le quiero explotar eso.
sino ella tiene una profundidad intelectual, de sensibilidad social, de visión integral de lo que es una sociedad inclusiva, que eso es lo que yo quiero compartir con ella. Por eso yo la he invitado así de sorpresa. Primero, Delia, dámele un briefing, como dicen, de tu perfil. ¿Quién es Delia? Muchísimas gracias, Licho, señor Toro. Bien, mira, Delia, yo digo que soy primero mujer dominicana, soy hija, soy madre y soy abuela. Porque la parte que te estructura como ser humano es lo que tú eres en realidad. Ahora, después viene el nombre. Me llamo Delia Josefina Ortiz y he estudiado en el área del derecho, en la psicología, tengo maestrías en educación, derecho internacional y diplomacia. Estamos también trabajando en el área de la psicología y la sexualidad humana. Y me ha interesado mucho el tema de género, pero no del género porque esté de moda. El tema de género porque las mujeres tenemos una lucha constante por querer lograr la igualdad. Y eso nos hace realmente muchas veces que se note que nosotras queremos ser hombres, y eso no es verdad, porque esa igualdad que buscamos es la igualdad de derechos, no es la igualdad de ser iguales a los hombres. Estamos muy felices de ser diferentes. Como dice Pilar Sordo, que es psicóloga y es escritora chilena, viva la diferencia, pero queremos respeto en el mismo nivel que lo tiene el hombre, y queremos oportunidades en el mismo nivel que lo tiene el hombre. ¿Qué tú le ves a esta gran celebración que hizo las Naciones Unidas, el tema de las hermanas Mirabal? Ese impulso de esas mujeres, sí, para lo que la gente dice el cambio revolucionario en la República Dominicana. La muerte de Trujillo provino de esos asesinatos, y una serie de cosas en la democracia dominicana provinieron por eso. Así es. Mira, dicen que los pueblos que no conocen su historia pues están predestinados a repetirlas. Nosotros necesitamos que se conozca sobre todo esta historia de las hermanas Mirabal, que un 25 de noviembre, por eso se conmemora, porque no se celebra. Las celebraciones son para hacer cosas que son buenas, pero la conmemoración es para recordar cosas que son dolorosas y que no debemos permitir que se repitan de nuevo. Entonces, el 25 de noviembre se conmemora la muerte de las hermanas Mirabal, que fueron Patria, Minerva y María Teresa, que en la era de Trujillo, que a veces nosotros no revisamos nuestra historia, la mujer era muy maltratada, al grado de que en las universidades a veces ni siquiera se les permitía que estudiaran carreras como derecho o medicina, eran carreras reservadas para hombres. Y una de las hermanas Mirabal estudió derecho y después no la dejaron ejercer, o sea, le dieron el título, pero se le prohibió el ejercicio. Eso también, eso es violencia de género. Pero aparte, en este caso, cuando ellas fueron asesinadas, fueron a visitar a sus maridos, que eran presos políticos, y se le hizo una trama para matarlas, y no solamente murieron ellas, sino que también Rufino Espinosa, que era el chofer, murió en ese proceso. Pero fíjate que lo importante ha sido el empoderamiento de la familia Mirabal, que no ha dejado que el tiempo olvide lo que sucedió. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos lograr las cosas, tenemos que mantenernos en el tiempo. Es lo que se llama perseverancia. No podemos permitirnos el lujo del olvido, porque ahí sí realmente no tiene importancia ninguna lucha, porque lo hiciste hoy y ya mañana no lo hace. No podemos cansarnos. Creo que tenemos que agradecerle a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, que desde el año 1999 declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y lo hizo en honor a 3 mujeres dominicanas, y este año se conmemoró en la misma sede de la ONU, donde estuvo presente nuestra ministra Mayra Jiménez, y estuvo presente Minú Mirabal, que es una descendiente directa y también política. No pertenece a nuestro partido, pero es una política dominicana, y yo te he dicho a ti que las clases no se suicidan, los políticos todos son importantes, así como los empresarios de diferentes áreas también son importantes. Correcto. Sí, he visto mucho en la prensa, han destacado mucho los feminicidios en todos estos días. O sea, lo que ha ocurrido durante este año en esa materia. Aparentemente han aumentado los feminicidios, aunque ha habido declaraciones de algunos funcionarios del gobierno que dicen que no, que han sido reducidos. Ahora, yo pienso que en el fondo el tema es un tema de educación que debe ir desde la primaria y fundamentalmente en la familia, porque el machismo se crea en la familia.
Y muchas veces las madres inculcan, muchas veces, no siempre, el machismo en los niños. Entonces, ese tema del feminicidio, la educación, ese triángulo, ¿cómo se digiere ese triángulo? Mira, muy interesante, Toro, ese análisis, porque más que una pregunta es un análisis. Sí, nosotros en nuestro país tenemos mucho feminicidio, pero el tema de el abuso y la violencia contra la mujer no es exclusivamente dominicano. A nivel de muchísimos países, en casi todos los países, no hay un país que pueda decir que ha erradicado la violencia contra la mujer. Sin embargo, en nuestro país tenemos unos casos de violencias y abusos sexuales que superan. Nos hemos dado cuenta que en las universidades, en las escuelas, ha habido mucho acoso sexual, mucho abuso sexual. Y tiene que ver efectivamente con lo que tú hablabas, que es el tema de la educación. Tenemos que educar a nuestras niñas. Yo he dicho que las escuelas tienen que educar en sexualidad, porque en la medida en que tú estás con conocimiento, el conocimiento da poder y te empodera. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que si se da educación sexual es una forma de motivar a los niños a tener relaciones sexuales prematuras. No es verdad. La educación sexual, todos los seres humanos somos sexuados. Nacemos con sexo y morimos con sexo. Y mientras estamos vivos podemos cambiar nuestra forma de tener sexo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que a un niño de 4 o 5 años, tú no le vas a hablar de la misma forma de sexualidad que le vas a hablar a un adolescente de 14, pero tú comienzas a hablarle de sus partes privadas, de la importancia de que no lo toquen, de la importancia de higienizarse, y es un conocimiento. Lo mismo pasa cuando tú vas a alfabetizar. Tú a un niño le comienzas diciendo la O, que es el círculo, y que a la O tú le pones un rabito y se convierte en una A y tiene un sonido diferente, y con la A se escribe tal cosa y con la O se escribe tal cosa. Así mismo es que hay que educar en sexualidad. Ahora yo te pregunto, real y efectivamente el Ministerio de Educación ha hecho en algún momento un llamado a los psicólogos especialistas en el área a que preparen un manual para que se imparte educación sexual acorde con la edad. No se ha hecho porque simplemente nos acomodamos en que la Iglesia Católica dijo que no, en que fulanito dijo que no. Yo pienso que nuestro país tiene que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si necesitamos legislar sobre algo, tenemos un Congreso que es el que hace las leyes, pero nosotros tenemos una sociedad civil y una sociedad profesional que debe hablar en el área. Si vamos a hablar de reforma fiscal, tú no puedes invitar a los psicólogos. Ahora, si vamos a hablar de educación sexual, tú invitas a los psicólogos y al colegio de psicólogos. Entonces, para eso están los gremios, para respaldar, para apoyar, cuando se tiene la intención de hacer algo. Yo estoy totalmente de acuerdo que la educación sexual ayudaría mucho. Y otra cosa que sucede es que en nuestros entornos familiares hay mucho abuso, sobre todo el abuso sexual. Pero ¿por qué pasa esto? Por lo mismo que tú decías, volvemos al desconocimiento, volvemos a la falta de educación, y aquí es un tema tabú. Una niña que es abusada por su padre, por su tío, por su abuelo, tiene mucho miedo de decirlo, y en la misma familia le dicen, si fulanito cae preso es tu culpa. Entonces queremos culpar a la víctima de alguna manera para tapar el daño que se hace tanto en el entorno familiar como escolar como social. No sé si te respondí. No, pero usted dijo algo bien interesante. Nosotros vivimos una democracia de élites. Y usted acaba de indicar que una o dos élites pesan tanto que han modificado o han impuesto e impedido una sana política de educación en materia sexual. Así es. Eso es lo que pienso yo. Pero que acuérdate que el tema de la sexualidad es un tema de salud. Porque, y la misma violencia. ¿La violencia de género proviene de la familia? Claro que sí. Porque como tú decías también ahorita, en las familias se aborda el tema, hay un patriarcado, el papá es el jefe de familia, pero ahora mismo nosotros tenemos una situación, si nosotros buscamos los hogares dominicanos, la mayoría de nuestros hogares están con madres solteras. Exacto. Porque los hombres no están asumiendo responsabilidades, las mujeres se están embarazando, pero también tenemos una sociedad que te obliga a tener el hijo, pero esa sociedad que te obliga a tener el hijo te ayuda a mantenerlo. Esa sociedad que te obliga a parir cuando eres abusada, cuando eres violada,
sabe lo que tú piensas y el daño psicológico para ti como madre y para tu hijo, que es el producto de ese abuso y de esa violación. Yo creo que cada vez que aquí hablamos de reforma al Código Penal, que tenemos que hacerla urgente, hay que sentarse, señores, y no es solamente oír a los dos grupos, yo soy pro vida y no soy pro vida. No, no se trata de eso. Aquí tenemos que ir más lejos de una simple frase que se pegue. Tenemos que ir al hecho. Una mujer que es abusada por su padre y sale embarazada y tiene ese hijo, ¿cuál es la condición del hijo social? Ese hijo socialmente es el nieto de su papá, es el hijo de su papá y es el nieto, y es hermano de su mamá y es el hijo de su mamá. O sea, ¿cómo tú explicas eso socialmente? Porque ¿qué queremos? Sí, entonces, pero nos queremos ir por las ramas y queremos entonces declarar a ese muchacho hijo de un primo o hijo de un amigo para tapar el sol con un dedo. Y eso se da aquí, señores, todos los días, eso se da en nuestros campos, eso lo sabemos. Entonces, pero se da en nuestros campos, pero se da en otras élites también, como tú hablabas ahorita de élite. Yo creo que ese tema hay que sentarse con los profesionales del área, con los que trabajan con las personas víctimas de abusos sexuales y que tienen una experiencia de cómo se siente esa persona que fue abusada. Muchas veces las niñas que son abusadas sexualmente se convierten en suicidas, porque llega un momento que se preguntan, si la persona que más me quiso fue la persona que abusó de mí, ¿qué sentido tiene la vida? Y eso tampoco nos lo hemos preguntado. Entonces, por eso te digo, el tema de abuso llega a un momento que ya no es solamente el abuso per se, sino que es un tema de salud. Y ahí entra la salud mental, porque si emocionalmente tú no estás equilibrado, pues tú vas a tener muchísimos problemas como la depresión, el estrés, la doble personalidad. ¿Quién quita que tantas cosas, bipolaridades y demás? Porque una niña que es abusada por su papá, que tiene 7, 8 años, 9 años, y se pasa 6 años siendo abusada por su papá, cuando entiende sobre sexualidad, ¿cuál es el recuerdo que tiene de la sexualidad? Y la familia que las madres son madre y padre al mismo tiempo. Así es. Entonces criticamos los homosexuales, pero la mamá que mamá y papá en la casa es lo mismo que si hubieran dos mamás, o lo mismo que si hubieran dos papás cuando es un papá. Entonces, es que criticamos una cosa sin analizar la otra, porque criticar es fácil. De distintos padres, entonces tienes medios hermanos. Sí, así es. Sí. Pero hay mujeres que ese es un negocio. Porque hay que decir la verdad, hay mujeres que tienen un hijo de este, un hijo de aquel, un hijo del otro, tienen 3 hijos, 3 pensiones y viven de eso. Eso también hay que analizarlo, porque no es una forma de hablar en detrimento de, sino que lamentablemente sabemos que es una situación que se da socialmente, son realidades, pero habría que analizarla con una lupita. Delia, te queremos pedir permiso, porque sí, vamos a seguir con ese tema en un segmento posterior aquí. Estamos conversando con Delia Josefina Ortiz, ya ustedes ven la profundidad de los criterios que ella tiene sobre esta situación que vivimos. Por eso es que queremos profundizar un poco más con ella de algunas áreas de la sociedad que de una manera u otra son parte importante para cambiar o mantener todo este estatus que ella ha planteado. Es decir, que vamos a una pausa y volvemos con ella en breve sobre ese y otros temas. Sobre este tema de la violencia de la mujer con Delia Josefina Ortiz, que ha demostrado en diversas ocasiones, porque ella tiene un trabajo amplio, ya dijo, es abogada, psicóloga, tiene muchas cosas, es profesora universitaria y tiene un background importante. Hablábamos, Delia, de que el origen de la violencia intrafamiliar proviene de la familia. Así es. La violencia que hoy vivimos. Pero la escuela, por un lado, ¿qué papel jugaría en eso? Eso es un lado. La iglesia tiene una gran influencia en la sociedad. Me gustaría que nos descifre qué puede pasar ahí. Mira, como ya hemos dicho, tenemos una parte que es del hogar. Y tenemos los hogares con una sola... Disfuncionales, con una sola persona que se encarga de todo. Pero también tenemos los hogares ampliados, donde están las abuelas, que también crían. Y hay quienes dicen que malcrían, porque las hijas tienen sus hijos, no tienen con quién dejarlo, lo dejan con las abuelas. Ya no tienen la fuerza, ya no tienen la capacidad de corregir con la misma vehemencia que debería hacerlo una madre un poco más joven. Pero fíjate, el tema de las escuelas es interesante. Yo he dicho que tenemos que reeducar a los maestros y hay que desaprender para aprender.
Porque hace unos años, cuando nosotros fuimos a la escuela, el maestro era una especie de tu papá también. Y el maestro tenía un poder sobre uno como si fuera un papá. Te podía incluso castigar. Hoy por hoy, y también ahí tienen que ver algunos temas psicológicos, ya a los muchachos no se les puede llamar la atención, hay un código del menor que tú no le puedes hablar duro, muchas cosas. Pero tenemos que hacer la escuela con los padres también, aquellos famosos padres y amigos de la escuela, que se hacían reuniones con cierta regularidad, por lo menos una al mes, donde el padre estaba enterado de qué iba a aprender su hijo, qué iba a hacer, cómo se estaba comportando, y esos padres se reunían con otros padres, que eran los papás de los otros niños. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted como padre tiene que saber quién es el amiguito de su hijo, y cómo lo está educando ese otro papá a su hijo. ¿Por qué? Porque nuestros niños, y sobre todo ya cuando comienzan a ser adolescentes, no se llevan de lo que le dice el papá, sino de lo que hace el amiguito. Pero si usted es amigo del papá del amigo de su hijo, usted puede saber y puede hacer, ¿cómo se llama esto? Reuniones conjuntas de educar a sus hijos bajo un mismo parámetro. Pero si yo, por ejemplo, estoy educando a mi hija o a mi hijo y le estoy diciendo que el uso de la tablet o el uso del celular son solamente 30 minutos después de cena, pero usted tiene un hijo que usted no sabe si amanece viendo televisión, usted no sabe qué ve en televisión, usted no tiene control de lo que ve en el teléfono, entonces ya ese otro niño que tiene una información diferente al mío porque no tiene control, exactamente, no tiene control, no tiene límites, va a pasar ese comportamiento, que es lo que se llama conducta en psicología, a mi niño o al niño del otro. Entonces es muy importante, yo creo que hay que retomar la escuela, no solo como escuela, sino como un centro de conocimiento y un centro que va a reforzar lo que tú enseñas en la casa. Pero si en la casa tú no enseñas nada bueno, el niño no tiene tampoco de dónde coger. Yo creo que hay que reeducar a los maestros, educarlos no solo para que den conocimiento, sino para que además enseñen lo que se llaman las habilidades blandas. Hay que trabajar la empatía, hay que trabajar la sinceridad, hay que trabajar el límite, hay que trabajarles a nuestros muchachos el amor por la naturaleza, que tú no destruyas una planta porque sí, que tú cuide el medio ambiente, que sepa que si tú tiraste una basura, eso con el tiempo va a tapar una alcantarilla y que esa alcantarilla cuando llueva va a generar entonces un desbordamiento del agua. Yo creo que hay que trabajar muchos temas que se llaman olones, porque vienen desde afuera hacia adentro, pero el conjunto de todo es lo que te forma como un ser humano integral. El Ministerio de la Familia, están hablando de crear un Ministerio de la Familia, eso implica una ley del Ministerio de la Familia que debe estar en el Congreso, supongo. Todavía. Mira. Ahora, si crean ese Ministerio de la Familia, sería pertinente quizás una dirección especializada para atender ese tipo de problemas. Mira, el presidente ha dicho, y hemos estado de acuerdo, de que aquí hay muchas instituciones que tienen funciones parecidas y están dispersas y hay muchos directores, entonces todos esos directores tienen muchísimo beneficio de vehículos, tienen beneficio de asistentes y al final hacen lo mismo. Yo creo que sí, que hay que reunir cosas. Si se hace ese Ministerio de la Familia, que yo estoy totalmente de acuerdo, eliminaríamos entonces el Ministerio de la Mujer, para que el Ministerio de la Mujer sea un viceministerio del Ministerio de la Familia. Pero debería haber entonces un viceministerio de hombres, porque si nosotros hablamos de que tenemos que tener igualdad y equidad, vamos a hacer uno para los hombres también necesitan ser orientados, los hombres necesitan saber que usted cocine no le quita hombría, el hombre tiene que saber que puede fregar en su casa, limpiar, trapear, porque si usted vive solo, usted no va a dejar que se lo come el sucio. Entonces yo creo que si nos sentamos en eso, tenemos que oír a mucha gente, porque también el problema no está en crear las cosas y hacerlas como le da la gana a fulano, sino si lo vamos a crear, si lo vamos a hacer, vamos a escuchar, y vuelvo otra vez al grupo de profesionales y gente que tiene que ver con el área. El Ministerio de la Juventud hay que quitarlo, porque ese Ministerio de la Juventud es un viceministerio del Ministerio de la Familia. Entonces, la violencia de género habría que ponerla, pero ¿qué pasa? Que nosotros en violencia de género siempre pensamos solo en la mujer. Y se dan los casos también de que hay mucho abuso y hay violencia desde la mujer hacia el hombre.
¿Y qué pasa? Que el hombre no quiere decirlo porque por su hombría y su ego no quiere decir que está viviendo una situación muchísimas veces también de abuso a lo interno de la familia. Que se da más hacia la mujer, eso es verdad. Ahora, no podemos decir que no se da al revés de la mujer hacia el hombre porque también se da. Entonces, lo que ahí es un tema de fuerza. Como el hombre tiene físicamente más fuerza que la mujer, cuando un hombre te da un pecozón es más contundente quizás que si una mujer te aruña la cara. Pero se dan situaciones... Te da con un sartén también. Bueno, exactamente. Pero no es lo mismo si te dan un tiro a que te tiren con un sartén. Mira, yo creo que el tema hay que educar para eso y que la gente aprenda a vivir con límites. Hasta aquí no, hasta aquí sí. Y con empatía, de saber ponerse en el zapato del otro. Tenemos que formar también y motivar a que la gente vaya donde los psicólogos. Cuando tú tienes un problema de pareja, vaya al psicólogo, porque tenemos muchos psicólogos en República Dominicana que prácticamente no están trabajando, no tienen empleo y tienen que emplearse en otra cosa, porque no tenemos la cultura de asistir al psicólogo. Y asistir al psicólogo es primero que asistir al psiquiatra. El psiquiatra es cuando ya tú tienes una enfermedad mental y el psicólogo es cuando tú tienes una enfermedad emocional. Si yo me siento triste, si yo me siento solo, si me voy a separar, si estoy viviendo un embarazo no deseado. Para eso está el psicólogo. Algo que te crea ansiedad. Exactamente. No, ya cuando hay ansiedad, que el psicólogo la determina por un test psicológico, debes referirte al psiquiatra porque necesita medicación y la medicación tiene que darle a un médico que es psiquiatra y que el psicólogo en República Dominicana no está autorizado a recetar, pero hay otros países donde sí se le permite. Lo que te hacen es que como psicólogo te ofrecen en las universidades 2 o 3 materias más para saber cuáles medicamentos entonces poder indicarle a la persona. Especulando, porque estamos especulando, ¿verdad? Estamos en filosofía. En vez de un viceministro de la mujer y un viceministro del hombre, ¿no sería mejor un viceministro de la igualdad que conjugue ambos viceministerios? Yo pienso que no, te voy a decir por qué. Porque creo que el Ministerio de la Mujer todavía no ha logrado sus objetivos. Se ha hecho mucho trabajo, se sigue haciendo, pero no se ha conseguido. Y nosotras como mujeres, yo no puedo decirte que nosotros tenemos la igualdad per se en nuestro país. De hecho, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos ministerios hay en el país y cuántas ministras hay? Creo que se responde solo. Quiero hacer una pregunta en torno a eso, porque Delia Josefina es política, tiene mucha experiencia y viene de una raíz de luchadores revolucionarios, democráticos, ¿sí? Pero yo no quiero que ella me dé una respuesta más o menos partidaria, no quiero. Pero me gustaría ver su opinión sobre qué pasa con la participación de la mujer en la política para poder enfrentar eso. Ahorita ustedes decían que estos temas se habían frisado por la influencia de parte de las élites de la democracia. Pero las élites de la democracia frenan eso, es donde está el poder político, en los congresos, donde está la representación de los partidos. Eso quiere decir que los partidos son las correas de transmisión de la fuerza de esas élites, o los temerosos de eso. Y noto como que no hay ese impulso en los partidos, todos, para vencer esas fuerzas. Las mujeres que luchaban por esa igualdad, las ONG han menguado y todo por el estilo. Ya no hay una Magali Pineda, ya no hay muchas mujeres de ese calibre. ¿Qué dice Josefina? Mira, nos cuesta un poco más. Yo creo que sí, que a las mujeres nos cuesta un poco más. Yo quise ponerme como ejemplo y aspirar a la precandidatura interna del partido del PRM. Fue una demostración de que la mujer tiene que salir del discurso y tiene que tomar acción. El empoderamiento no se hace desde afuera, se hace desde adentro. Y como tú hablabas de poder político, ciertamente que los partidos políticos lo que buscan es poder político. Decía Maurice Duverger, francés, que existen solo 2 tipos de poderes, el poder económico y el poder político, y que uno atrae el otro. Vamos a poner el ejemplo. Cuando tú tienes dinero, tú quieres tener poder político. Cuando tú eres político, quieres tener dinero. Y cuando tú tienes poder y tienes dinero, tú eres poderoso. Entonces, las mujeres normalmente estamos por debajo de la línea de la pobreza, en la mayoría de los casos. Porque la mujer, y puedo poner el ejemplo mío, yo me hice profesional a los 22 años, yo era abogado,
yo me casé, tuve mis hijas, y mientras yo tuve mis hijas me dediqué 15 años de mi vida solo a educar mis hijas. Fueron 15 años que no produje dinero. Entonces, eso no se da en el hombre. El hombre siempre está buscando trabajo, siempre está produciendo dinero. El hombre es más productivo, hay más hombres millonarios que mujeres millonarias. Entonces, ya ahí tú comienzas con un poder económico que te da poder, porque por eso se llama poder económico. Entonces, fuera de los partidos políticos, esa es una parte que no podemos obviar. Y dentro de la política, para las mujeres lograr destacar en política, tenemos que ser humilladas. Tenemos que pasar muchas cosas diferentes a los hombres, porque no somos vistas. Estamos luchando por eso yo te decía, no podemos eliminar todavía el Ministerio de la Mujer y no lo podemos fusionar, porque todavía no hemos logrado los objetivos propuestos, que es que se nos reconozca con igualdad de derechos, que se nos respete por igual. Y por eso te decía, en nuestro país tenemos el ejemplo. Tenemos 24 ministerios, considerando la Procuraduría General de la República como un ministerio, pero no tenemos 12 ministras. De los 4, 5, 6 viceministerios que hay en todos los ministerios, no hay 3 mujeres viceministras. Entonces, lo que nos están dando es un algo para que nos conformemos, para que no hablemos, para que no diga, para que no exija. Pero eso no es el discurso de la presidencia. Bueno, es que una cosa es el discurso, pero dime cuál es la realidad. Nómbrame la 12 ministras que tenemos en este país. 12. Dime cuántas 20 viceministras tenemos en este país. Ahora, yo sí te puedo decir a ti los nombres de todos los ministros y te puedo dar los nombres de todos los viceministros. Y de los directores y directoras generales, la mayoría de las mujeres estamos donde se cuida niños y donde hay temas de salud. Parece que nosotras no sabemos de matemática, parece que no sabemos de economía, parece que no sabemos de medio ambiente, parece que no sabemos. Nosotras sabemos de todo. Y eso es lo que yo he querido, empoderar a las mujeres, pero no con un discurso que nada más sean palabritas. Yo he tomado acción, yo estoy en esto. Sí. Entonces, los partidos políticos, en teoría, dirigen ideológicamente un gobierno, ideológicamente un país. Y usted es dirigente de un partido político. El Partido Revolucionario Moderno el próximo año tiene elecciones internas que va a escoger sus directivas, su presidente de partido, secretario general, vicepresidente, etcétera. ¿Qué va a aspirar usted allí? Yo quiero ser vicepresidenta nacional, pero yo entiendo que el partido tiene que revisar su forma de gerenciar el partido, porque Licho lo sabe, que no es un secreto, sino un secreto a voces, que ya no son las bases las que están sin empleo, son los comandos medios. Y si el partido no hace una revisión exhaustiva hacia adentro, si no se mira en un espejo, yo pienso que pudiéramos endosar este gobierno a la oposición. Porque lamentablemente quienes llevan a los gobiernos a ser gobiernos son los que hacen trabajo político desde abajo. Y en una casa, cuando tú estás haciendo una construcción, tú tienes que saber bien dónde pone el piso, esa es la base. Y a veces hay que hollar, dependiendo cuántos niveles tú vas a tener. Y a veces también, si tú construyes sobre una alfombra y te jalan la alfombra, se va abajo la construcción. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Dalia, una respuesta ya breve, porque ya tenemos poco tiempo. Una ministra del PRM, joven, dijo que el PRM ella no avisora a una mujer con cualidades para ser presidenta de la República en el PRM. Yo le contesté que me hicieron esa pregunta y yo pienso que lo primero, ella no es ministra, ella es una directora general. Ella está fuera de contexto, pero porque ella no esté preparada no puede decir que no hay otras mujeres preparadas. Porque en nuestro partido y fuera de nuestro partido, el país tiene muchas mujeres con capacidad para dirigir la nación. Ahí tú tienes, a lo interno del PRM, tú tienes, yo no voy a mencionarme yo, que aspiré, yo voy a mencionarte a Carolina Mejía, secretaria general del partido, alcaldesa de la Primada de América, una mujer con muchísimo talento y con muchísima capacidad. Tú tienes ahí a Faride, brillante Faride, me encanta. Pero tú tienes, y te voy a mencionar dos de nosotros para mencionarte una de otros partidos. Tú tienes a Margarita Cedeño de Fernández, puede que no te caiga bien, puede que tú no la quieras, pero es una mujer preparada. Y tú tienes a Moraima del PLD. Entonces, yo pienso que las mujeres lo que tenemos que hacer es no despotricar en contra de nosotras mismas. Las mujeres lo que tenemos que hacer es valorar lo que tenemos cada una de nosotras y unirnos
en relación a eso y proyectarnos. El hecho de que tú tengas un compromiso político con un compañerito que tú quieras que vaya como precandidato, que es el caso de esa persona, que tiene su propio amiguito que ella quiere que vaya. Un amiguito que ha perdido cuando fue candidato a diputado, que perdió cuando fue candidato a senador. Ya, bueno, pues está bien. Lo que te quiero decir, el hecho de no implica que nosotras las mujeres tenemos que de alguna manera apoyarnos. Y es posible que yo no le caiga bien a mucha gente, pero estoy haciendo algo que es dejar un legado a todas esas mujeres que como yo son campesinas, que no tenemos el dinero, ni tenemos un grupo económico que nos respalde, simplemente tenemos el discurso, tenemos el deseo, tenemos la experiencia política y estamos dispuestas a tirarnos al ruedo para que la mujer se empodere. Y eso es, y se está empoderando porque en este proceso electoral pasado yo vi una friolera, una representación buena de las mujeres para diferentes cargos. No, y tienen un discurso que es muy importante. Tienen un discurso definido con ideología. Y muestra hasta aquí. Gracias. Mire, tenemos que irnos ya, pero yo me siento más que satisfecho. Gran programa. Por este conversatorio con Delia Josefina Ortiz. Le agradezco que haya hecho ese sacrificio no un sacrificio, que haya venido a acompañarnos a nosotros y que nos siga viendo su posibilidad. Tomar este programa como una vitrina para ella demostrar esa capacidad que tiene. Así que dele gracias. A ti, Licho. Muchas gracias a ti, gracias al señor Toro, me han tratado muy bien, me han dejado hablar mucho y a ustedes televidentes, gracias por escucharnos. Esa era la idea. Señores, con Delia Josefina Ortiz hemos hecho este gran programa que espero que a ustedes les guste. Lo vamos a difundir en las redes. Tenemos más de 10.000 contactos que se le va a enviar y estamos en distintas redes, así que Delia ya sabe. Nos vemos mañana vamos a hablar de medio ambiente aquí, espero que a ustedes también les guste los temas que vamos a tratar. Hasta mañana si Dios quiere.